Compañeros y compañeras, buenos días. Un cordial y fraterno saludo aquí al firme y combatiente. Felicitarlos por la movilización, felicitarlos por las capacitaciones, felicitarlos por el trabajo jurídico que vienen desarrollando. Se está convirtiendo en un referente para el país, hay que reconocerlo, y estar atentos al informe, las conclusiones del día de hoy y el trabajo sindical que se debe continuar, rodear la organización sindical, fortalecerla, invitarlos a afiliarse en ASUNED de manera masiva y seguir adelante con este proceso. Papi, para que arranque. Bueno, muchas gracias, Germán. Creo que hay más directivos a nivel nacional. El compañero Iván lo vi conectado para que dé su saludo. Compañero Heriberto, muy buenos días. Compañeros del Valle, muy buenos días. La verdad me adhiero a las palabras del presidente. El Valle está generando, digamos, como que a nivel nacional un impacto sobre las convocatorias que viene realizando la Comisión Nacional del Servicio Civil. Felicitarlo, usted ha sido un compañero muy acucioso en esa tarea. Hablábamos con el compañero Germán que las experiencias que tenemos nosotros como experiencias exitosas las hemos traído en una buena parte del Valle de Cauca, precisamente por esa acuciosidad que ustedes han tenido para representar a los compañeros afiliados a nuestra organización sindical. Muy amable compañero Heriberto por su invitación y estamos atentos a todas las inquietudes, a todo lo que se pueda plantear el día de hoy para respaldar a nuestros afiliados y para que la Comisión Nacional del Servicio no sea, digamos, como que arbitraria, no sea una aplanadora frente a los derechos que tenemos nosotros como trabajadores, como empleados y como afiliados a una organización sindical. Muy amable compañero Heriberto. Bueno, compañeros, yo creo que ya es justo que demos inicio a esta reunión en la cual vamos a tocar el tema de concursos de méritos por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Vamos a hablar sobre las violaciones a los derechos que en gran cantidad la comete la Comisión Nacional del Servicio Civil e igualmente las entidades territoriales y la nacional. Vamos a hablar sobre los procesos que se están adelantando a lo largo y ancho del país y sobre todo vamos a aterrizar en la convocatoria 437 del 2017 que corresponde al Valle del Cauca por su importancia en este momento que está prácticamente en la parte final donde ya existen casi que la totalidad de las listas en firmeza. Es decir, que los compañeros que están en ese listado, que las últimas salieron ahora el día 30 de junio, ya en firmeza, rechazando las exclusiones que hizo la Comisión de Personal y que por ende ya es la parte final de esta convocatoria. ¿Cómo es las consecuencias que nos trae las diferentes vulneraciones de derechos que pueden estar ocurriendo dentro de la entidad o por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil? Quiero darle la palabra para que inicie el compañero Francisco Maltés, que es un hombre de experiencia en el tema, que es de la directivo de la CUT Nacional y que está al frente por parte de los trabajadores en representación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en la negociación con el gobierno nacional y que conoce perfectamente lo que es la Comisión Nacional de Servicio Civil, los concursos y ha sido un hombre comprometido con la clase trabajadora, con los estatales maneja muy bien el tema. He participado de muchas reuniones que el compañero ha convocado y pues el manejo que le da
me parece que es de admirar. Y bueno, toda esa experiencia, Francisco, para que la comparta acá y cuáles son las tareas a realizar. Creo que como organización sindical del SUNED estamos planteando para llevar una parte jurídica contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, contra el mismo gobierno, para defender los derechos de la estabilidad laboral de los provisionales y no siga siendo vulnerada como ha transcurrido durante muchas décadas. Francisco, adelante. Buenos días a todos los compañeras y compañeras que participan en esta discusión. Ante todo, mi agradecimiento a SUNED por la confianza para poder expresar algunas opiniones sobre el entorno general y algunas opiniones concretas sobre el tema. Este gobierno ha venido aprovechando todo lo que tiene que ver con la emergencia social, económica y sanitaria para expedir decretos de carácter legislativo y otra serie de normas que nada tienen que ver con la pandemia. El tema, por ejemplo, de la hipoteca inversa no tiene nada que ver con la pandemia. Trasladar 20.100 pensionados de los fondos privados a Colpensiones, tirándole el hueso duro a Colpensiones, no tiene nada que ver con la pandemia. Circulares de la función pública del Ministerio de Trabajo que limitan la negociación colectiva, que menoscaban las convenciones colectivas, el derecho de asociación y de negociación, no tienen nada que ver con la pandemia. Y es indudable que al lado de esto los empresarios pretenden sacar partida de este proceso. Los empresarios siguen insistiendo en la necesidad de una reforma laboral, tributaria y pensional. Ayer, que son literalmente las declaraciones de una horda de bandidos, están planteando que hay que, en la próxima reforma tributaria, ponerle IVA a la leche, a los huevos, al pan, a toda la canasta familiar. Y que hay que gravar a las personas que tienen empleo estable, que hay que gravar los ingresos de los trabajadores con un impuesto a la renta. O sea, tras de que estamos jodidos, quieren exprimirnos aún más. Tras de que estamos con paperas, diría mi abuela Tránsito. Y en medio de todas estas circunstancias, también el gobierno ha querido sacar provecho. Hay un proceso de privatización de Ecopetrol, de CENIP, que es la transportadora de gas, un proceso en camino de privatización del SENA, y por supuesto continúa el problema con los trabajadores de la salud. A lo largo y ancho del país, protestas de los compañeros de Sindecena, muy importantes. En la mañana se han dado las protestas de los trabajadores de la salud. Y frente al tema particular de toda esta situación de los concursos, lo siguiente. El año pasado tuvimos varias reuniones con la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación hizo un pronunciamiento muy concreto sobre lo que consideró la ilegalidad de la convocatoria 437. Nos hemos reunido con Germán García, con varios parlamentarios, insistiendo en todo este proceso en la necesidad de hacer un alto en el camino de los diferentes procesos de convocatoria. Hay un decreto legislativo y entonces tenemos que han venido expidiendo listas de elegibles y aplicando las listas. La característica de la aplicación de estas listas de elegibles es que no se tiene en consideración lo que llamamos el retén social. O sea, más Lorena, si tiene que robarse se puede, Lorena. de la comisión.
Por eso creo que es importante que en este proceso, Heriberto, desactive los micrófonos. por eso creo que es importante que en todo este proceso de aplicación de las listas de elegibles que han venido haciendo las entidades, sin tener en consideración lo que llamamos el retén social, entre a operar todo lo que tiene que ver con la acción de tutela. Creo que el mecanismo que en este momento nos corresponde en esta parte de la batalla es tutela por la estabilidad laboral de los compañeros y compañeras que están en las condiciones que contempla lo que llamamos el retén social. Creo que la batalla se tiene que centrar ahí y tenemos una batalla estratégica a mediano plazo en la cual consideramos que necesitamos hacer una suerte de vaca de varios sindicatos para trabajar un proyecto de acto legislativo que tenga en consideración que la comisión debe abrirse. La comisión no puede ser la que administra y hace los concursos, hace las convocatorias. Una cosa es la administración de la carrera y otra es la vigilancia. Estas dos funciones se deben de separar por parte de la comisión, porque lo que han servido es para chantajear a los nominadores para que convoquen de manera irregular los concursos. Creo que la apuesta estratégica tiene que ser trabajar este proyecto de acto legislativo a mediano plazo y a corto plazo creo que tenemos que accionar frente a las determinaciones que han venido tomando en la comisión de realizar los concursos en los cuales prácticamente las funciones y los manuales de funciones ya no tienen nada que ver con los concursos. La comisión saca las preguntas de un banco de preguntas en la cual supuestamente hay de todo y para todo, como en botica, y puede suceder que en una convocatoria a nadie le salgan preguntas que tienen que ver con las funciones particulares del caso o las funciones de la entidad. La teoría que tiene la comisión es que todos los trabajadores del Estado tienen que saber de todo. Pero detrás de eso se esconde sin duda una actitud de pretender acabar con los provisionales que hoy están desempeñando, con los que hoy están trabajando, con los que tienen experiencia. Con esta política que está implementando hoy la comisión, queda claro que los enemigos de la comisión somos los provisionales, los que estamos trabajando, y aplicar esta medida implica eso, como ha venido sucediendo hasta ahora. Desde la CUT estamos en la disposición de aprobar, apoyar todas las acciones que ustedes consideren necesario desarrollar en defensa de la estabilidad laboral, en contra de las arbitrariedades de la Comisión Nacional del Servicio Civil y, por supuesto, en contra de este gobierno del presidente Iván Duque, que no ha sido capaz de solucionar los problemas sociales, no ha sido capaz de solucionar los problemas sociales, los problemas de salud por las cuales hoy estamos atravesando. Me comprometo a apoyar todas las tareas que salgan de esta reunión. Estoy acá en la 66/13 en Bogotá, en el meeting de los compañeros de Sindecena. Muchas gracias, camarada Piola. Muchas gracias, Germán, Iván y a todo, a gusto, que también lo vi. Muchas gracias, Francisco, por su intervención tan precisa y creo que has hecho un resumen de lo que está sucediendo en el país desde antes de la pandemia y con la pandemia con mayor veras el gobierno y los entes que tienen que ver con la carrera administrativa han aprovechado para arremeter contra los trabajadores y sobre todo a los funcionarios en provisionalidad por cuestión de los concursos. Y que esto lo estamos viviendo día a día.
en los diferentes departamentos de Colombia y actualmente pues nos encontramos en el Valle del Cauca, como lo dije en un principio, ya en la parte final de la convocatoria, en la cual el día 30 de junio emite la Comisión Nacional del Servicio Civil prácticamente que la totalidad de las listas ya en firmeza, es decir que estamos en el último camino de aquellas personas que ganaron el concurso. Bienvenidos, porque han hecho un trabajo de participar en una convocatoria abierta y que se ganaron el concurso, pero también estamos con la preocupación de los compañeros que no pudieron pasar el concurso, pero que tienen la experiencia, como lo dice el compañero Maltés, que tienen la experiencia, pero que desafortunadamente no pudieron pasar esa prueba tan dura que colocaron y que en estos momentos prácticamente son unas personas que están al borde de quedar desempleados sin ninguna posibilidad o ninguna garantía que puedan volver a conseguir un trabajo, porque la verdad que la mayoría de los provisionales en Colombia están en una edad bastante avanzada y que la culpa de la provisionalidad el gobierno se la quiere dejar en sus hombros. Veo a nuestro compañero Augusto, que es el presidente del SUNED Barranquilla, para que saludes a la gente. Heriberto, Germán García, con la venia de todos los compañeros, necesitaba un minuto, ya que veo al compañero Maltés ahí, y nosotros estamos también pues, con los buenos días para todos y todas, presidente nacional Germán García, Francisco Maltés, CUT, Heriberto, presidente de Cali, Iván y todos los compañeros que están aquí, igualmente al doctor Polanco, Dios me los bendiga a todos, pues estamos atravesando a lo largo y ancho del país por esta pandemia que nos está afectando, y Barranquilla, pues la situación acá es bastante lamentable. Sin embargo, nosotros estamos en la primera línea como inspectores de policía, pero ayer estuvimos en esa inquietud también, teniendo en cuenta, como lo decía Pacho, que si bien es cierto la Comisión Nacional de Servicio Civil es un ente autónomo, miramos a ver de qué manera articulamos con el gobierno nacional para parar esto. Por Dios, estamos en una pandemia, en estos momentos la situación es incierta, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no tiene corazón y no es doliente de nada, está sacando ya los listados, y yo veo que van de una manera abrumadora con una carrera. Entonces tenemos que tomar, y perdone que de pronto yo no entré enseguida, pero sí quería dejarlo porque estoy atendiendo una audiencia, a ver cómo podemos a nivel nacional, que el gobierno nacional, por favor, suspenda o le diga a la Comisión Nacional, o ordene como presidente de la República que la comisión pare esto hasta que termine la situación de la emergencia sanitaria y la pandemia, porque en medio de la pandemia van a votar a compañeros y a compañeras, porque ellos, el interés de ellos solamente es recaudar dinero. Esta era la inquietud que quería dejar, Germán, porque también tenemos la misma situación acá y vemos que las demandas que tenemos nosotros en el Consejo de Estado con referente a la convocatoria zona norte y en particular la de Barranquilla, que es la 758, pues hoy no sabemos cómo está eso, pero sí, Heriberto, discúlpame, y a todos quería dejar esa inquietud. Gracias. Muchas gracias, Augusto, por su intervención. Creo que es también correcto lo que acaba de expresar mi compañero y colega de Barranquilla, ¿no? El compañero Augusto Amaya. Veo que ya está presente el doctor Edgar Polanco. En ese orden de ideas, el doctor Edgar Polanco me dijo que también tiene un compromiso que atender, entonces me gustaría que antes de que se desconectara y fuera a cumplir sus compromisos, que haga su intervención frente al tema de la convocatoria 437. Usted tiene una gran experiencia, usted con el SUNED ha sido una persona muy comprometida y nos ha asesorado jurídicamente en los diferentes escenarios
desde hace más o menos 2 años y considero que ha sido una pieza muy importante y fundamental para los logros que hemos tenido aquí en el Valle del Cauca, y su acompañamiento jurídico me ha enriquecido personalmente y a las juntas directivas del Valle del Cauca, y creo que, o creo no, estoy seguro, compañero Edgar Polanco, que usted es una persona que tiene ese compromiso, esa honestidad, y que creo que el respaldo que me ha dado infinitamente se lo tengo que agradecer en nombre de nuestras bases, y bueno, haya adelantado unos procesos que los afiliados se han arrimado, en los cuales un porcentaje muy importante lo hemos ganado. Hay otros que pues en los fallos de los diferentes jueces, unos se ganan, otros se pierden, otros se empatan, pero ahí vamos, y yo creo que es fundamental su participación de esta reunión, doctor, para que haga algunas precisiones, algunas aclaraciones, y sobre todo si hay algunas inquietudes de los compañeros afiliados en estos momentos, para que les despejemos esas dudas, porque a veces los compañeros en las redes sociales escuchan una versión, escuchan otra versión, y se desinforman, se confunden, y finalmente cogen el camino equivocado. Considero que el camino que ha orientado nuestra organización sindical SUNET es el correcto. Hemos transcurrido durante varios años con lo correspondiente a las capacitaciones, a las convocatorias y a la preparación del terreno para los concursos, y finalmente pues lo que nos queda, como dijo el compañero Maltés, es la vía jurídica, y por eso es el alma y corazón de esta línea de los concursos, el doctor Edgar José Polanco Pereira. Bien, adelante, doctor. Muy buenos días a todos los compañeros, amigos del SUNET. Un saludo muy especial a ti, Heriberto, director seccional Valle del Cauca, a nuestro amigo Germán en Bogotá, directiva nacional de SUNET, a todas las personas, miembros del consejo directivo, de la junta directiva de esta organización sindical, y a todos los empleados que están afiliados y que nos escuchan en este momento. Muchas gracias, Heriberto, por esa presentación. Durante el transcurso de estos meses en que hemos venido trabajando, créeme que he venido atendiendo muchos casos muy dramáticos, puedo decir que la mayoría de ellos, de situación de personas con unas dificultades familiares, económicas, de salud, también personas muy próximas a pensionarse, que lamentablemente pues han recibido estos actos administrativos de retiro y pues de alguna manera no han encontrado una respuesta satisfactoria por parte del municipio, hoy distrito de Santiago de Cali. Nosotros hemos venido abordando todas las consultas que nos han presentado. Debo decir que no estamos atendiendo hoy en nuestra oficina en el edificio SACUR por razones ya conocidas. Tenemos ahí una restricción de la ARL. Doctor Polanco, tengo las siguientes inquietudes. Primera, su señoría habla de la escalera producto de encargo. Evidentemente, la escalera, digamos, la persona que se le va retirando el encargo, regresa a su cargo, del cual es titular en carrera administrativa, y la persona que está ahí, si es vinculada en provisionalidad, pues se desvincularía de la entidad, en el entendido de que, como su nombre lo indica, su nombramiento es temporal, es provisional. Bueno, pero entonces, si esa persona que se va a retirar en provisión
Si esa persona, doctor Polanco, tiene alguna condición de estabilidad laboral reforzada, esa provisional que desvinculan, entendería que la administración es una sola. Entonces, yo podría de pronto predicar de que se cobijan esos derechos de estabilidad laboral reforzada, no en ese empleo, sino en la administración. Esa, por un lado, es procedente porque entendería que la administración es una sola. Bueno, y la otra es, su señoría nos habló en principio de su intervención sobre la prepensión, el tema de los prepensionados, de que quienes no tuvieran las 1.150 semanas de prepensión, cotizadas para acceder como a retén social, de conformidad con lo señalado en la norma, entonces se habla de un salario mínimo, que esa persona podría acceder a una pensión, digamos, en un salario mínimo. Sería muy bueno como explicarle a los afiliados, o sea, en qué condiciones se podría acceder a esa condición, a esa pensión de un salario mínimo, porque muy seguramente muchos de los que estamos aquí hacemos cuentas, decimos, no tengo los 3 años para acceder a esa condición de estabilidad laboral reforzada, que es la prepensión, entonces pues no tengo nada que hacer. Pero su señoría nos abre las luces, nos da una compuerta en el que dice que se puede acceder en la condición de un salario mínimo. Serían esas precisiones, doctor Polanco. Gracias, compañero Heriberto. Bueno, muy bien, gracias. Hay unas precisiones ahí que hacer. Frente a su inquietud relacionada con la estabilidad laboral cuando se encuentra ocupando una vacante temporal. Usted me pregunta, bueno, en este caso es procedente o no el amparo de la protección laboral reforzada cuando se verifica que existen las causales constitucionales de estabilidad laboral reforzada. Yo le puedo decir, mire, si es una vacante temporal que está ocupada mediante encargo, la persona que está allí en ese encargo y que termina el encargo porque llega el titular, esa persona no se retira del servicio, sino que regresa al empleo de que es titular. En estricto sentido, pueden haber opiniones diferentes, pero en estricto sentido allí no opera esa estabilidad laboral porque la persona no es retirada del servicio. Como no es retirada del servicio, se entiende que va a continuar en ejercicio de sus funciones, de su derecho al trabajo y obtener los ingresos que corresponden a ese empleo. Empleo sobre el cual tiene derechos de carrera. Entonces, aquí no se va a configurar la estabilidad laboral reforzada. Considero que la probabilidad de éxito es demasiado reducida, por no decir con tendencia a cero, y que pues en este caso la persona no tiene probabilidad de obtener esa protección. Cosa diferente puede ocurrir si esa persona está ocupando la vacante temporal, pero es provisional. Porque si se encuentra en una situación de estabilidad laboral reforzada, y le cuento, tenemos un caso de una mujer, una madre en licencia de maternidad. En licencia de maternidad y la retiraron. Y está en vacancia temporal. Un momentito. Estamos hablando de una estabilidad, de una situación protegida constitucionalmente. Así que es posible, aquí sí es posible, por supuesto, dentro del juego de estas probabilidades que infortunadamente también tienen que manejarse porque no todos los jueces tienen el mismo criterio, pero sí es posible pensar en que pueda alegarse una estabilidad laboral reforzada del provisional, porque es que el provisional, cuando llega el titular de ese empleo, ese provisional sí debe salir y perder su empleo. Entonces, si se encuentra en determinada situación especial, como la que le he mencionado, es posible alegarlo. No lo van a reconocer la administración directamente, va a tener que irse a estrados judiciales, en este caso vía acción de tutela, para lograr ese amparo. Y frente a la inquietud que usted menciona de pensión mínima, hay que aclarar que esta pensión solo rige para el régimen de ahorro individual, es decir, los que estamos afiliados a un fondo privado de pensiones. Ahí se establece en ese régimen que la persona
puede obtener su pensión a cualquier edad, siempre y cuando el acumulado de sus ahorros le garantice una pensión del 110% del salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, este cálculo pues, es diferente al que se adelanta en el régimen de prima media, donde sí se determina o se exige una edad y el número de semanas. Sin embargo, la jurisprudencia ha tomado como referencia para determinar la situación de prepensionada de una persona el número de semanas en 1150. 1150 semanas, tomando como referencia el número de semanas que necesita, en este caso, el que está afiliado al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, porque en este régimen se logra la pensión logrando la edad y el número de semanas de 1300 semanas. 1150 semanas son 3 años, con 3 años de diferencia. Entonces, en este régimen, ese es el punto de partida. Pero, y este es el punto interesante, y el caso de Gloria Meneses de Cali puede ser un punto de inflexión. Venían manejando el mismo criterio de las 1150 semanas para decir que una persona que haya alcanzado ese número de semanas podía considerarse también prepensionado en el régimen de ahorro individual. Pero es que resulta que en este régimen se establece que a las 1150 semanas, si la persona no puede alcanzar una pensión como la determina ese régimen, es decir, equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, se establece entonces una fórmula de liquidación que le garantice a esa persona una pensión mínima, es decir, una pensión inferior a ese que establece la ley 100. En consecuencia, esta referencia de las 1150 semanas en régimen de ahorro individual con solidaridad es lo que nosotros veníamos insistiendo ante los juzgados. Y es que los 3 años de que habla la doctrina constitucional, en el caso del régimen de ahorro individual, debería tener como referencia, en verdad, son 1050 semanas. Perdón, más de 1000 semanas. En la medida en que son 3 años lo que le faltaría a esa persona en ahorro individual para alcanzar una pensión mínima. Ese argumento fue acogido en Cali por el juzgado en el caso de Gloria Meneses. Por eso, la diferencia que nosotros queríamos presentar en las acciones de tutela, diferenciando esos 2 casos en ambos regímenes, porque a nuestro juicio los puntos de referencia en cuanto a semanas varían. Y en ese caso nuestra tesis fue acogida en un fallo de tutela. Muy bien, doctor, entonces continuemos otra vez en el mismo tema en el que estábamos encaminados cuando se cortó y sigamos ese proceso. Adelante, doctor. Bueno, usted manifestaba, Heriberto, frente a la inquietud de las vacantes no provistas que quedan en los empleos o que quedaron en los empleos de celador y en los empleos de auxiliar de servicios generales. ¿No? Básicamente, como tú lo estás mencionando, estas vacantes no provistas es importante considerar para efectos de su provisión, es muy importante considerar los criterios que establece el decreto 648. En la medida en que allí sí se da el supuesto de hecho que establece ese decreto, cuando se refiere a que si con la lista de elegibles no se puede proveer la totalidad de los empleos en oferta, entonces los empleos no provistos podrán proveerse considerando entonces, entre otras, la situación de prepensionado, lo cual yo considero que es inconstitucional
ese literal, ese numeral allí es inconstitucional porque los prepensionados no pueden removerse. Los casos de madres o padres cabeza de hogar, los casos de personas con enfermedades catastróficas o ruinosas, e incluye, recuerden ustedes, el fuero sindical. Entonces, en ese evento, allí, de acuerdo con las acciones afirmativas definidas por la entidad territorial, entonces es posible proveer o proceder a esa provisión de empleos. Yo he recibido con cierto beneficio de inventario, es decir, con cierta reserva, el hecho de que, ¿qué pasa con las personas auxiliares de servicios generales que no fueron removidas de su cargo? Digamos que se salvaron, ¿cierto?, de ser removidas, ya hicieron la provisión de toda la lista de elegibles, hicieron todos los nombramientos, ya se agotó la lista, a mí no me retiraron, yo me quedé. La pregunta aquí es si es posible jurídicamente que esa persona pueda ser después removida para darle lugar a otra persona que tenga alguna circunstancia de estabilidad laboral. Yo tengo un concepto frente al tema y es que eso no es posible. Porque es que los provisionales salen por unas causas que son determinadas por la ley. La causa que determina el retiro de un provisional está en primer lugar porque hay una lista de elegibles, entonces nada que hacer. Se aplica el empleo y sale el provisional. 2, por destitución como consecuencia de una falta disciplinaria, de una sanción disciplinaria. El Consejo de Estado ya moderó el tema también de la evaluación de desempeño para provisionales, pero pensemos que si tienen una evaluación autorizada y aprobada y avalada, pues esa puede ser también eventualmente una causal, pero el Consejo de Estado sobre el tema ya fijó unos criterios diferentes. Entonces, miren que en la ley no se establece como una causal de retiro de provisionales el tener que proveer ese empleo con otro provisional que fue retirado de otro empleo por causa de estabilidad y que tenga estabilidad laboral reforzada. Solamente es posible cuando hay una orden judicial que ordena un reintegro, pero los jueces no están ordenando los reintegros, sino que están ordenando a las administraciones que se le nombre en un empleo equivalente, similar o igual en este caso, y si no es posible en un empleo equivalente, pero no necesariamente que retire al que esté. Entonces, mire usted, Heriberto, que ese es un tema que vale examinar ya desde la particularidad de cada caso, porque pues eventualmente nos podemos encontrar allí con dificultades de que puedan retirar provisionales que no fueron retirados por lista de elegibles y que por aplicar algún criterio de estabilidad laboral reforzada con otro provisional, entonces afecten su empleo. Esa situación no es admisible ni es procedente a nuestro juicio. Doctor, aquí me entra otra inquietud. Resulta que hay un compañero ocupando un cargo temporal. El dueño del cargo gana el concurso. El compañero temporal sigue temporal hasta los 6 meses que está la persona en periodo de prueba y que entra en carrera. Cuando la persona entra en carrera administrativa, el cargo inmediatamente queda en vacancia definitiva. Hasta ahí vamos. El compañero sigue ahí esos 6 meses. Cuando se le acabe el cargo temporal y pasa ese cargo a ser definitivo, me lo dijo la subsecretaria de Educación, que la administración podía sacarlo o podía seguirlo manteniendo ahí. Es decir, que su condición cambia. La contratación ya pasaría de un cargo temporal a un cargo indefinido. ¿Cómo la ve usted? La provisión que se tiene que hacer en este caso
de quien viene ocupando la vacancia temporal ahora tendrá que hacerse en vacancia definitiva. Por eso se termina esa vacancia temporal, ese nombramiento en una vacancia temporal en este caso, y tendría que efectuarse en una vacante definitiva. No es, mucho cuidado con esto, no es discrecionalidad de la administración de que si quieren lo sacan o si quieren lo dejan. No. Recuerden ustedes que el principio de discrecionalidad administrativa únicamente aplica para los empleos de libre nombramiento y remoción. No aplica para los empleos provisionales y mucho menos para los de carrera administrativa. Así que allá hay un error. Si ese empleado que viene en provisionalidad en vacancia temporal, al quedar la vacancia definitiva porque el titular ganó el concurso y luego pasó el periodo de prueba y quedó con derechos de carrera, y ese empleado, póngalo bien, si ese empleado cumple el perfil para el cargo, ese empleado en provisionalidad puede solicitar la continuidad en la vinculación del servicio. Porque es que en el caso de él, si bien termina la vacancia temporal, no termina la vacancia del empleo. Es decir, el empleo sigue sin proveer. O sea que el supuesto de hecho por el cual él llega, si bien ya no es una vacancia temporal, sí es una vacancia ahora ya definitiva. Entonces, el caso debe examinarse en particular, debe examinarse en concreto, porque en la medida en que ese empleado cumpla con el requisito establecido para el ejercicio de ese empleo en el manual de funciones, debe continuar en el ejercicio ahora como provisional, pero en vacancia definitiva. ¿Él lo debe solicitar cuando esté próximo a llegar a los 6 meses? Pues realmente esa es una actuación que debe adelantar de oficio de la administración, porque es que hace parte precisamente de la organización de la planta del personal. Ellos deben estar muy atentos a qué vacancias pasan de ser temporales a vacancias definitivas. Y para el empleado es importante que lo haga, porque una cosa es estar en una vacancia temporal y otra cosa es estar en una vacancia definitiva desde el punto de vista, como dije ahora, de las posibilidades que tengo de que me retiren del cargo. Así que debería ser una actuación oficiosa por parte de la administración, considerando esto que acabo de decir frente al empleado que cumple los requisitos para el ejercicio de ese empleo. Pero obliga, doctor, obliga esa condición, o sea que la persona que esté en provisionalidad y que quede la vacante ya, si era temporal, quede la vacancia definitiva, obliga a que esa persona continúe dentro de la administración, porque se han dado casos, sí. Se han dado casos, Doc, por ejemplo, que listos, el cargo era vacancia temporal y pasó a vacancia definitiva, listos. Entonces, como cambió la condición, ahí ampara la administración, cambió la condición de vacancia temporal a definitiva, lo retiro a usted de esta vacancia temporal y cambio de provisional, nombro a otra persona en la vacancia, en la vacancia definitiva. Sí, es que esa condición, como usted bien la llama, no es una condición para el acceso al empleo, sino para su permanencia. Por eso no lo pueden, deberían darle continuidad. En mi concepto deben darle continuidad y tienen el derecho de que le permitan continuar en la medida en que tampoco se dan las causales de ley para el retiro de provisionales, porque no se va a proveer ese empleo con una persona con mejor derecho. Muy bien, doctor. Entonces, ya como ir concluyendo esto, quiero ser también muy preciso frente a lo que va a ocurrir ahora que salgan los actos administrativos. Porque algunos compañeros me han llamado, mira, yo salgo o me quedo, yo no sé. O sea, eso lo sabe solamente la administración. Yo no sé quiénes son. Lo único que yo sé es que de los 396 compañeros o cargos que quedaron ofertados, y que ese mismo número deberían salir si no ganaron el concurso, excepto los que ganaron el concurso. Esas personas, pues lógico que debían de estar saliendo. Lo único que es cierto es que como hay esos cargos desiertos, entonces esos mismos cargos los tiene que ocupar la misma gente que está ahí. ¿Cómo hace la administración? Lo está diciendo
el decreto 648, la resolución 648 que usted está hablando, el decreto 1083, en lo cual le están diciendo cómo tienen que quedarse provistos de esos cargos desiertos. ¿Y quiénes pueden salir? Eso sí, no, tampoco lo sé, no lo puedo saber. Lo único que estoy seguro que sé que de los 396, o sea, el 100% de los que debían de salir, se va a salvar un 80, un 85%, un 90%. Es decir, que va a ser muy mínimo las personas que van a quedar sin su empleo. Ahora, en el último video que yo lo dije, le dije, bueno, si en esos casos, que esas personas que van a quedar destituidos por una situación de estas que le estoy diciendo por el concurso, pero que tiene una condición especial y que se lo vulneren, inmediatamente estamos a la asesoría jurídica con su persona para entablar la reclamación y ganarla si tiene la condición que especial que la ley lo exige, inmediatamente estaremos abordando ese tema y defendiendo esa estabilidad laboral. ¿Así estamos, doctor? Con mucho gusto, claro que sí. Estamos muy atentos a las situaciones que se puedan presentar en lo sucesivo con esos empleados. Claro que sí, con mucho gusto. Hay unos casos que estamos esperando que se perdieron en primera instancia, pero están en segunda instancia. Por ejemplo, una compañera que fue retirada estando incapacitada y por una accidente laboral. Se perdió en la primera instancia y está en la apelación. Entonces, esos casos también estamos en espera de que se defina en segunda instancia, ¿no, doctor? Sí, así es. En ese caso que usted menciona, pues el juez consideró en primera instancia que la persona no quedaba desprotegida porque la ARL estaba en la obligación de continuar con el tratamiento y eventualmente concederle la indemnización si se generaba la situación de invalidez. Pero esa situación fue apelada, ese fallo fue apelado y se encuentra en ese momento en segunda instancia pendiente de resolver. Listo, compañeros, si alguno tiene una inquietud diferente a la que hemos planteado aquí, por favor hacerlo. Pido la palabra, Heriberto. Dale, Iván. Gracias. Doctor Polanco, ¿qué concepto le merece el de que una vez ya está, digamos, definida la lista de elegibles, está publicada la lista de elegibles, han venido solicitudes de la comisión de personal solicitando se retire de esa lista de determinados personas que están allí incluidas en la lista de elegibles sobre pretexto de que no cumplen con requisitos o que, digamos, existió una mala, ¿cómo sería? Mala evaluación de pronto en las diferentes pruebas, bien sea análisis de antecedentes, bien sea prueba escrita o bien sea entrevista. Pero entonces lo que hemos visto es que esta figura de que la comisión de personal solicite desvincular a determinada persona de las listas de elegibles, como que han venido demorando los procesos de selección, lo que ha permitido que estas personas que están vinculadas en provisionalidad, como que perduren un poquito más en la administración y como que, digamos, esa desvinculación no sea como tan lamentable para ellos y les permita de pronto sufragar algo más de salario dentro de la administración. O sea, ¿es viable? ¿No es viable? Lo digo porque en la Agencia Nacional del Espectro tuvimos esa figura, la comisión de personal solicitó la desvinculación, el retiro de una persona de la lista de elegibles y mientras se dieron esas circunstancias siempre nos demoramos como 3 meses. La ley 909 del 2004 y el decreto 1083 establece el procedimiento para ese tipo de situaciones. Cuando se publica la lista de elegibles, la comisión de personal de las entidades pueden presentar observaciones encaminadas a que se revisen determinadas situaciones particulares y concretas de personas que integren esa lista. Una vez la comisión de personal presenta esa observación ante la comisión del servicio civil, debe dársele traslado, y eso es lo que no están cumpliendo, ojo que no lo están cumpliendo,
debe darle traslado a la persona que está vinculada a la lista de elegibles, sobre quien recae la observación de la comisión de personal, y permitirle presentar una especie como de descargo o de controvertir la observación presentada por la comisión de personal. Una vez efectuado esto, la comisión del servicio civil verifica que si efectivamente se dan los requisitos para la exclusión de la lista. No es cualquier requisito, son los requisitos establecidos por la ley, solamente eso, relacionados ya con situaciones, llamémoslo así, delicadas o graves, como por ejemplo la persona metió documentos que son falsos, o la persona hizo fraude, o la persona no cumple el requisito establecido para el empleo. Mire que son causales muy específicas que establece la ley. La comisión, luego de eso, entonces, revisa y profiere ya una decisión frente a la permanencia o no de esa persona en la lista. En ese momento, entonces, podemos decir que esa lista de elegibles está en firme. Después de eso, cualquier controversia, cualquier situación ya tiene que ser en la vía judicial. Aquí hay un error, yo digo un error de conceptos en que la misma Comisión de Servicio Civil ha dado lugar. Porque resulta que ellos hablan de que la lista de elegibles quedó en firme. Y uno va a ver esa lista de elegibles y ahí no están todos. Y uno va a averiguar qué pasa con los que no están. No, es que están en reclamación ante la Comisión de Servicio Civil. Entonces no está en firme. Porque la ley habla de que lo que cobra firmeza es la lista completa. Y si hay reclamaciones pendientes de alguno de sus integrantes, pues entonces la lista no puede cobrar firmeza. Este caso lo tuvimos, si no estoy mal, en Cali, en el que yo se lo comenté como una observación respetuosa, claro, a la subsecretaria administrativa, porque le dije, ustedes tienen que tener mucho cuidado, no vaya a ser que ustedes reciban una lista supuestamente en firme, que estén pendientes de reclamación, procedan a la provisión de empleo de esa lista y resulta que todavía hay reclamaciones pendientes en la comisión, porque el día de mañana ustedes se pueden ganar un problema muy serio. Se le fue el sonido. La Comisión de Servicio Civil ha generado esa confusión de términos. Entonces, hasta que no se resuelvan todas las reclamaciones, no hay firmeza de la lista. Mientras no haya firmeza de la lista, no se pueden proveer los nombramientos en periodo de prueba. Aquí pasó con la secretaria grado 5. Resulta que, espérate un momentico, termino ahí explicando eso. Aquí ocurrió eso. La comisión de personal excluyó de una lista de 172 personas, excluyó 100 y pico. Y dejó en firmeza solamente 50 y pico. Y fueron posesionando a esos 56, creo que fueron la número, y luego ha venido parcialmente rechazando esa exclusión y volviéndolo a incluir, inmediatamente los están posesionando. Eso ha ocurrido con eso y está ocurriendo todavía con otra lista, por ejemplo, auxiliar de servicio grado 4, veo que también salió una exclusión de unos personajes, pero dejan en firmeza los que no excluyeron. ¿Quién va a hablar? Pero Heriberto, en ese orden de ideas, las personas que digamos que han venido incluyendo o excluyendo de la lista de elegibles, pasa lo que dice el doctor Polanco, no estaría en firme la lista de elegibles, por lo tanto no podrían hacer uso de la misma, no podrían nombrar en periodo de prueba como quiera que no está en firme esa lista de elegibles. Sí, señor, pero esos son errores que nosotros tenemos que aprovechar para ganarlos jurídicamente, como dijo el doctor. Ahí no hay otra alternativa de yo ir a decirle al alcalde o al secretario, vea, no haga eso, no, porque ellos no hacen caso, pero es vía jurídica. Tiene la palabra Álvaro Osa. Con los muy buenos días para toda la mesa de trabajo.
y gracias por todo el apoyo que dan. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de SUNET Cali hay una gestión que se ha venido analizando, y es que los que van para posesión dentro de los 6 meses de periodo de prueba deben de ser evaluados al final de ello. El acuerdo 660 dice que quien evalúa es el jefe inmediato. Entonces, hay unas realidades que el comportamiento que se debe llevar para obtener esas evidencias, prácticamente cómo debe de obrar aquella persona, o sea, se tiene que volver como tomar fotos por cada evidencia, estar recogiendo cada evidencia para que esa evaluación en sí sea acorde y que pueda estar de acuerdo o no pueda estar en acuerdo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que se ha escuchado ahorita en la ponencia de las diferentes personas que tienen mayor capacidad, como el doctor Polanco y Germán y todos los líderes, es que ha habido frente a la evaluación algunos cambios, algunas normativas. ¿Cómo proceder allí para seguir en la estabilidad laboral de aquellos que aún van a tomar posesión y defender de ellos ese derecho cuando no estén de acuerdo con la evaluación? Frente a las controversias que haya habido, a ver si entendí un poco la pregunta, frente a la evaluación del concurso anterior, claramente hoy todas las controversias son de orden ya judicial, vía ordinaria. Hemos tenido unos 3 casos de tutela que han sido fallados de manera adversa, en la que el puntaje en la evaluación no les alcanzó para superar el mínimo, pero en las respuestas que dio la comisión se reconoció que habían sido anuladas unas preguntas que ellos habían contestado, y esa anulación obedeció a razones técnicas. Nosotros insistimos que esa era una situación que no era favorable al aspirante, que iba en contra además de la transparencia y de la buena fe. Sin embargo, en los 3 fallos fueron tajantes en decir que si bien puede haber una controversia, y es una controversia que puede conllevar, así lo dijeron, puede conllevar a ese reconocimiento de una falla, no es la tutela el mecanismo idóneo procedente, sino que debe ser la vía ordinaria. O sea que no cierran la puerta, pero nos mandan a la vía ordinaria. Eso me parece que es un tema que bien vale la pena poner de presente en las siguientes reglamentaciones sobre concursos, porque juega en contra, reitero yo, del principio de transparencia y de buena fe, porque es que la persona cuando se enfrenta a una pregunta en una prueba, en una evaluación, y le echa cabeza a esa pregunta, pierde tiempo, pierde recursos, pierde energía, sufre un desgaste para que luego le digan qué pena, la pregunta estaba mal formulada y no se la voy a valer. Y resulta que a la persona le quedaron faltando 1 o 2 puntos para pasar. No, eso no puede continuar, y por eso estoy muy de acuerdo con que las organizaciones sindicales lideradas por ustedes, ojalá puedan plantear esas discusiones ya a nivel nacional, porque definitivamente la Comisión de Servicio Civil no puede seguir contratando universidades para hacer las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que construirse a partir de una entidad técnica y autónoma del Estado, con participación en la elaboración de esos cuestionarios, con participación de personas que conozcan en cada uno de los territorios el ejercicio de los empleos, de las funciones, porque estamos viendo que estas evaluaciones estandarizadas en todo el país no son las más adecuadas y no garantizan que lleguen las personas idóneas a los cargos. Entonces, es una tarea ahí pendiente que se tiene. Me parece que está bien importante el tema, y yo creo que vamos a volvernos a conectar. Heriberto, mucho la palabra, Heriberto, regálame 2 minutos. Espera un momentico, porque es que tengo un planteamiento, y que yo creo que lo tiene claro también los directivos nacionales como Augusto, como Germán,
para plantearle de hacer una acción jurídica contra la Comisión Nacional del Servicio Civil para futuras convocatorias, porque es que la responsabilidad de la provisionalidad, el Estado o el gobierno nacional se la está dejando en los hombros de los trabajadores, y eso no puede ser así. Entonces quiero, ahorita que se corte, volvemos a conectarnos. Dame un minuto antes que se discutimos corte. los 40 minutos. Dale, Augusto. Mira, lo decía el doctor Polanco, es que nosotros tenemos que ir más allá. Que la comisión tiene que encargarse de otra cosa. La comisión tenemos que mirar a ver cómo hacemos. Desde el órgano legislativo, no sé qué podemos hacer, doctor Polanco, y la CUS, las centrales y todas las centrales. Ya la comisión no debe seguir haciendo más concursos, hermano, porque no puede ser juez y parte. Ellos tienen que dedicarse a preservar, a que se cumpla, a que el derecho de carrera, a vigilar eso y no hacer los concursos, hermano. No tenemos por qué seguir permitiendo que la comisión siga haciendo estos concursos, porque ellos son juez y parte y tienen un negocio con esto. ¿Cómo podemos hacer eso? Es lo que tenemos que apuntarle, porque si la comisión va a seguir haciendo esto, va a seguir siendo lo mismo. Tenemos que quitarle ya esa facultad. Ellos tienen que dedicarse a vigilar que la carrera y no a estar haciendo estos concursos y estos concursos amañados que están haciendo ellos para golpear a la clase trabajadora.